Shabbat Shalom, amados hermanos. Corresponde estudiar la Parashá Hasinu. Amén. Oigan, escuchen. Es la porción que, pues, donde Hashem le ordena a Moshe aprenderse un canto que sirva para tener presente siempre a nuestro pueblo Israel, el que no se olvide de sus mandamientos. Amén. La Parashá Hasinu obviamente es un capítulo, el capítulo 32 de Devarim, así que mis amados hermanos, una Parashá muy corta, ¿de acuerdo? Un canto que tiene que hacer recordarle a nuestro pueblo Israel, el que Hashem pone por testigos a los cielos y la tierra, ¿de acuerdo? Así que antes de Sukkot corresponde que estudiemos esta porción, así que vamos a hacerlo. Esperemos que la bendición de nuestro Padre Todopoderoso sea con nosotros, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento. Les pido por favor que tengan las escrituras a la mano y ábranlas por favor en el capítulo 32 de Devarim para que pues puedan ustedes, y espero que también en la semana pues hayan leído este capítulo. De hecho no es mucho, así que espero que lo hayan hecho. Mis amados hermanos, antes de entrar a nuestro tema, vamos a un pequeño resumen de la Parashá Hasinu, ¿de acuerdo? Pues en esta Parashá, hermanos, Moshe comienza con un discurso poético dirigido hacia nuestro pueblo, en donde invoca a los cielos y la tierra como testigos, en este caso para que sean testigos eternos de las advertencias que este canto contiene. En este canto, Moshe marcó el contraste que va a existir entre la fidelidad y la justicia de Hashem y las formas corruptas de la nación de nuestro pueblo, la nación elegida. Entonces, si los hijos de Israel, si los Bené Israel inquirieran sobre la vieja generación y, en este caso, si buscaran respuestas, se les diría cómo Hashem había elegido ha elegido a nuestro pueblo Israel de entre todas las naciones. Amén. Y cómo ha cuidado a sus miembros en el desierto, como un águila, en este caso, cuida a sus crías. Sin embargo, sabemos, mis amados, que en las generaciones posteriores, nuestro pueblo Israel podría volverse hacia otros objetos de culto. Y para eso se escribe este canto. De la misma manera, Hashem promete castigar severamente su falta de apreciación cuando nuestro pueblo niegue su favor. Amén. Tanto los jóvenes como los ancianos serán castigados con el saqueo y la crueldad del enemigo. Entonces, será solo porque Hashem se va a preocupar por su pueblo, que nuestro pueblo Israel, no sea destruido completamente. En consecuencia, los hijos de Israel, los Bené Israel, deben comprender que solo por medio de la providencia de Hashem, ellos van a poder rechazar a ejércitos muy superiores, enormes ejércitos, solo porque Hashem está con ellos. Amén. Entonces, es imprescindible que reconozcan que solo existe un solo Dios todopoderoso y que su poder es absoluto. ¿De acuerdo? Para finalizar esta porción, después de completar su discurso, Moshe, el Señor le dijo a Moshe que ascendiera al monte Nebo para que pudiera ver la tierra que Hashem está prometiendo a su pueblo Israel antes de morir. Entonces, como podemos ver, mis amados hermanos, esta porción
realmente es un canto poético para advertir a nuestro pueblo, que no se le olvide a nuestro pueblo lo que Hashem ha hecho con ellos. Amén. Y por qué va a subsistir, a prevalecer, solo es porque Hashem los cuida, los bendice, los protege, y eso no se tiene que olvidar. Amén. Ese es el pequeño resumen de la porción. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a entrar al tema. Realmente son dos temas los que vamos a ver en este día de Shabbat. Vamos a ver un tema relacionado con la parashá de la semana, y también vamos a ver un pequeño tema relacionado con la fiesta que viene, la fiesta de Sukkot. ¿Amén? Así que, bueno, es importante, mis amados hermanos, fíjense que ya estamos por terminar un ciclo más del estudio de la Torah. Yo espero, de verdad lo espero, en el nombre de nuestro Rabbi Yehoshua, que este año, a pesar de las circunstancias, haya sido bueno para nosotros en cuanto a los temas que hemos estudiado de la Torah. Porque, como ustedes saben, estamos ya por concluir las lecturas de la Torah de este año. De hecho, ahora en Sukkot, pues vamos a terminar esas porciones, ¿de acuerdo? Y comenzaremos un nuevo ciclo de estudio de Torah. ¿Ven? Así que año con año debemos renovar nuestras fuerzas, debemos esforzarnos mucho más para entender, para comprender los mensajes que están allí en nuestra sagrada Torah. Amén. Cada año es diferente. Quiero, mis amados hermanos, que nos quitemos de nuestra mente, de nuestra cabeza, la idea de que otra vez lo mismo. Nuestro pueblo Israel lleva estudiando Torah más de 3000 años. Amén. Y todo el tiempo estamos extrayendo de ella mensajes para nosotros. Así que cada año es diferente la lectura de la Torah. Cada año crecemos, cada año entendemos algo más, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la enorme bendición de la Torah. Ese es en lo que radica su origen divino, que la Torah nos da mensaje tras mensaje, solamente que la persona obviamente tiene que elevarse, tiene que crecer. Amén. Así que estamos por concluir, mis amados hermanos, otro periodo más de lectura de la Torah. Baruch Hashem, bendito sea Hashem, que tenemos la oportunidad de leer Torah. Como decía nuestro Rabbi Yehoshua, él decía, escudriñen las escrituras. Y bueno, sabemos a qué se refería. Se refería, mis amados hermanos, a la Torah, a los Nevi'im, a los Ketubim, ¿amén? Porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. En ellas está la vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, estudiar Torah es la orden de nuestro Rabbi Yehoshua. No podemos dejar la Torah. Amén. La Torah es la instrucción, la guía que Hashem nos ha dejado para que tengamos una vida plena, para que conozcamos nuestro propósito en la vida, entendamos por qué estamos aquí. Entonces, en esta parashá se hace alusión a la Torah. Amén. Y entonces, pues, el tema ya ustedes los tienen allí. La Torah riega lo que está dentro de la persona. Y es importante que nosotros entendamos que, entendamos esta idea. En el pensamiento de nuestro pueblo Israel, se dice, hermanos, que antes de ser un perfecto religioso, tenemos que ser un perfecto ser humano. Amén. O sea que tenemos que cultivar buenas cosas, humanamente hablando. ¿De acuerdo? Tenemos que esforzarnos por ser buenas personas, para que cuando estudiemos Torah
cuando tratemos de analizar la Torá, entonces la Torá puede impregnarse, ¿de acuerdo? Y esta idea es importante. De lo contrario, mis amados hermanos, de acuerdo a lo que vamos a ver, pues será muy factible que si en nosotros hay cosas negativas, esas cosas negativas, en lugar de menguar cuando estudiemos Torá, esas cosas pues se harán más grandes. Amén. Entonces, la Torá riega lo que está dentro de la persona. Así que es importante que antes de buscar ser alguien religioso, busquemos ser buenas personas. Amén. Entonces, dice la Torá, mis amados hermanos, dice la Torá de esta manera. En Devarim capítulo 32, versos del 1 al 2, dice lo siguiente: escucha cielo, y yo hablaré, y la tierra escuchará las palabras de mi boca. Que mi enseñanza caiga como la lluvia, que mi palabra fluya como el rocío, como vientos de tormenta sobre la vegetación y gotas de lluvia sobre las briznas de pasto. Eso es lo que dice Devarim. Amén. Escucha cielo, y yo hablaré, y la tierra escuchará las palabras de mi boca. Entonces, en esta porción de la Torá, hermanos, Moshe hace una comparación de las palabras de la Torá con la lluvia y con el rocío. Amén. Las palabras de Torá se comparan a la lluvia y al rocío. Entonces dice que mi enseñanza caiga como la lluvia. La enseñanza de la Torá caiga como la lluvia. Que mi palabra fluya como el rocío. Nosotros sabemos, mis amados hermanos, que las lluvias son benéficas. Amén. Las lluvias son, siempre estamos pidiendo porque Hashem mande lluvia, ¿de acuerdo? Para que la lluvia haga crecer lo que hemos sembrado. Amén. Para que haga germinar la plantita, ¿de acuerdo? Entonces el rocío obviamente también es de enorme valor. En lugares secos, mis amados hermanos, el rocío es una cosa maravillosa. Entonces dice que mi palabra fluya como el rocío, como vientos de tormenta sobre la vegetación y gotas de lluvia sobre las briznas de pasto. Amén. Entonces, la Torá se comparó entonces a la lluvia y se comparó al rocío. Amén. Esto significa, mis amados hermanos, que la Torá tiene la facultad de hacer crecer. Amén. Las cosas. Todavía no decimos que tiene la facultad de hacer crecer las cosas. Ahora, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, versos 10 al 11, Isaías 55, 10 al 11, mis amados hermanos, este profeta hace una comparación muy parecida a lo que nos dice nuestra parashá. Dice así: como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Fíjense, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será mi palabra? Como la lluvia y como la nieve, que hace germinar, que hace producir, que da semilla, que da pan. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para que la envíe. Significando, diciendo, mis amados hermanos, que cuando la Torah llega a la persona, el resultado siempre va a ser que hará crecer algo. Nunca será infructuosa la palabra de Hashem. Amén. La palabra de Hashem siempre tendrá resultados.
aquí lo que tenemos que pensar, ¿qué clase de resultados tendrá la palabra? Entonces vean ustedes cómo el profeta Yesayahu nos ha hablado también que la palabra de Hashem se comparó a la lluvia y en este caso a la nieve, porque la nieve también es benéfica, amén. Es importante, mis amados, todo lo que hizo Hashem es importante, ¿de acuerdo? Entonces, estamos viendo que tanto en los versos de la Parashá Asinu como en los versos del profeta Yesayahu, las palabras de la Torá se comparan a la lluvia, en este caso a la nieve y al rocío. Amén. Entonces vamos a preguntarnos en qué sentido se comparan, por qué la lluvia, la nieve y el rocío o la Torá se compara a la lluvia, la nieve y el rocío. En qué sentido se comparan. Y fíjense que el Gaón de Vilna enseña, hermanos, que la Torá, como la lluvia y el rocío, tienen la capacidad de hacer crecer. Eso es lo que dice el Gaón de Vilna. Si ustedes tienen la oportunidad, un día lean, mis amados hermanos, las enseñanzas del Gaón de Vilna. Es un rabino, mis amados hermanos, que tiene muchas parábolas, muchas enseñanzas así midrashicas, de verdad muy bonitas. Siempre que enseña la Torah, la enseña con parábolas y de verdad les invito a que lo lean, ¿de acuerdo? Entonces, dice el Gaón de Vilna, entonces, que la Torah, como la facultad que tiene la lluvia y el rocío de hacer crecer, tiene la capacidad de hacer crecer. Amén. Ahora sí que cuando cae la lluvia, de hecho, en estos momentos que estamos viviendo tiempos de lluvia, pues nos damos cuenta, ¿verdad?, que nuestros patios, los que tienen la oportunidad de tener un patio, se van a dar cuenta que la maleza crece muy rápido. La cortas y la tienes que volver a cortar porque constantemente está creciendo, ¿no? No sucede lo mismo cuando no hay lluvia. Así que llega la lluvia y todo crece, ¿de acuerdo? Entonces, la lluvia, el rocío, la Torá tienen la capacidad de hacer crecer. Entonces, ahora, no obstante, ¿verdad?, para que la lluvia haga crecer, debieron haberse plantado previamente semillas. Entonces, obviamente todas las personas que siembran sus campos esperan ese tiempo propicio, ¿verdad? Siembran su semilla y esperan que inmediatamente venga la lluvia. Y entonces, previamente se tuvieron que haber plantado semillas. Amén. Y la lluvia, pues obviamente cuando llega, hará que salgan. Amén. Entonces, la lluvia hace crecer y hace germinar las semillas, independiente de cuáles sean estas semillas. Esto es importante porque la lluvia, cuando viene, mis amados hermanos, no solo hace crecer. En nuestro patio tenemos sembrado epazote, en nuestro patio tenemos sembrado algunas plantitas, algunas flores. La lluvia no solo hace crecer esas cosas que a nosotros nos gustan, sino que también la hierba. Amén. Entonces, la lluvia hace crecer o hace germinar y hace crecer las semillas, independientemente de cuáles sean estas semillas. Quisiéramos que solamente crecieran las cosas buenas, pero al final, mis amados hermanos, la lluvia hace crecer lo que esté sembrado, hace germinar lo que se haya sembrado. Entonces, si nos preparamos, vamos a tomar esta enseñanza, si nos preparamos, si la persona se prepara purificando y refinando su personalidad, entonces las palabras de la Torá que se comparan a la lluvia
harán que lo que está dentro de nosotros, en este caso nuestras semillas, ahorita veremos qué son nuestras semillas que tenemos dentro, crezca. Amén. Lo que haya sido sembrado en nosotros. Si en nosotros hay cosas buenas, como amor, como misericordia, como altruismo, como el estar siempre pendiente de la palabra de Hashem, entonces el de ser amorosos, el de ser buenos padres, el de ser buen esposo, buen hijo. Entonces, si la persona se ha purificado y si ha refinado su personalidad, entonces cuando viene la Torah, que es comparada a la lluvia, hará, ¿verdad?, que lo que está dentro, como los ejemplos que puse, crezca. Amén. Entonces se desarrolle, ¿verdad? Seremos mejores personas. Podremos hacer crecer las cosas que en nosotros han sido sembradas. Por eso es importante lo que decía al principio, que la persona primero debe preocuparse por ser una buena persona, de buenos sentimientos, antes que ser un buen religioso. Amén. Así, cuando la Torah viene a la persona, entonces aquellas cosas buenas que tiene crecen en él. Ahora, porque de lo contrario, si no queremos mejorar nuestra personalidad, si en nosotros hay odio, hay rencor, hay malicia, hay egoísmo, hay, ¿cómo diríamos?, orgullo, vanidad, entonces, mis amados hermanos, si nosotros no hemos mejorado nuestra personalidad, esas palabras de Torah, cuando en una persona vienen las palabras de Torah, nos van, ahora sí que lo que va a hacer, va a desarrollar las semillas que tenemos dentro. Y por eso es que vemos que muchas personas que estudian Torah son vanidosos, son orgullosos, son altivos, son soberbios. Los vemos y decimos, pero ¿cómo es posible que esa persona que estudia Torah sea una persona maliciosa, una persona con malos sentimientos, que no le interesan las otras personas? Y así es. Y bueno, entonces, sea orgullosa. Lo que sucede, mis amados hermanos, es como venimos diciendo, que la Torah hace crecer lo que esté sembrado en la persona. Lo que está dentro de nosotros crezca. Amén. Entonces, cuando una persona no mejora su personalidad, esas palabras de Torah, pues van a hacer, mis amados hermanos, que se desarrollen las semillas malas, negativas, diríamos como la hierba, ¿verdad?, que luego crece en nuestro jardín, se desarrollen dentro de la persona. Entonces, es importante que nosotros entendamos este mensaje. El estudio de Torah hace crecer lo que está dentro del ser humano. Amén. El estudio de Torah hace crecer dentro de lo que está dentro de la persona, independientemente de lo que sea. Entonces, porque la Torah, como dijo allá el profeta, nunca vuelve vacía, siempre hace algo, ¿de acuerdo? Entonces, el estudio de Torah hace crecer lo que está plantado dentro de la persona. Así que, en este caso, tenemos que pensar qué es lo que hay dentro de nosotros. Hay altivez, hay malas palabras, hay rencor, hay soberbia y orgullo. ¿Qué es lo que hay? Amén. Porque si eso es lo que hay, cada vez que estudiamos Torah, lo que estamos haciendo es regando aquellas cosas negativas que hay en nosotros, aquellas malas cualidades. Amén. Entonces, es importante. Por eso es que si nosotros decimos que la Torah se comparó a la lluvia, ¿y qué hace crecer la lluvia? Lo que ha sido sembrado. Amén. Así que si la persona siembra cosas buenas en ella, entonces cuando viene la Torah, eso es lo que hace crecer. Amén. Entonces, si una persona es refinada,
hermanos, podemos decir tajantemente, con toda la certeza del mundo, la Torá lo va a refinar más. ¿Amén? La Torá lo hará más, diríamos, más grandioso. Ajá. Entonces, y por otro lado, ¿no? si una persona moralmente deja mucho que desear, entonces la Torá va a intensificar esos defectos. Entonces, este mensaje que estamos dando es importante. Ahora que estamos cerquita de concluir este ciclo de Torá, pues podemos pensar, podemos reflexionar y decir, este nuevo ciclo de Torá que venga, voy a tratar de que en mí haya buena semilla, buena simiente, amén, para que cuando venga la Torá a mí, cuando venga la lluvia que manda Hashem, entonces cosas buenas puedan germinar en mí. Pueda germinar el amor al prójimo, pueda germinar el estar al pendiente de mis hermanos, pueda germinar el estar al pendiente de mis padres, de estar al pendiente de las necesidades de la gente necesitada, cosas buenas. Amén. Que la Torá eso haga crecer y desarrollar en mí. De lo contrario, mis amados hermanos, si no nos preocupamos por esto y siguen existiendo en nosotros mala semilla, mala simiente, ¿verdad? Como dice allá la parábola, dijo, Señor, alguien vino y sembró mala simiente en tu campo. En este caso el campo seríamos nosotros, la persona, ¿de acuerdo? Y ya ven que el Señor, el Mashiach dijo, un enemigo mío la ha de haber sembrado. En este caso seríamos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Cuando estamos pensando solamente en nosotros, cuando nada más nos preocupamos por nosotros, estamos sembrando entonces mala semilla, ¿de acuerdo? Y es por eso que nuestros defectos se intensifican cuando escuchamos las palabras de Torá. Más que refinarnos, nos volvemos toscos, amén. Nos volvemos, diríamos, pues alguien que no está siendo moldeado por la Torá, ¿de acuerdo? Más bien está creciendo con tosquedad, con todos sus defectos. Entonces, las personas, mis amados hermanos, pueden y deben estudiar Torá y usar ese conocimiento para racionalizar su conducta y justificar sus propios defectos de carácter. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Si una persona moralmente no se ha corregido, entonces la Torá va a intensificar sus defectos, ¿verdad? Entonces, en este caso, las personas pueden estudiar Torá, pero cuando estudian Torá, lo que aprenden, mis amados hermanos, lo que alcanzan a racionalizar, solo va a ser para, en este caso, justificar sus propios defectos de carácter. De hecho, tenemos a muchas personas que conocen Torá y usan la Torá para justificar sus actitudes. Amén. Y fíjense entonces cómo se utiliza este asunto de la Torá, ¿no? Entonces, podemos decir que incluso mientras más estudien, mientras más se pongan a revisar y analizar la Torá, sin tener el propósito, en este caso, consciente de corregir sus defectos, de hecho, mejores excusas van a tener para justificar sus actos, sus acciones, para poder justificar el por qué actúan así, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, nos hemos encontrado muchas veces con personas así, que conocen mucha Torá, saben de Torá, y sin embargo no la aplican a sus vidas, y siempre tienen una excusa, tienen una razón para no hacerlo, y tienen buenas razones, y como se dice, no se usa otro argumento más que el que existe en la misma Torá
para señalar el por qué no hacen las cosas. Amén. Entonces, la Torá, mis amados hermanos, hace crecer lo que está dentro de uno mismo. Entonces, este mensaje es importantísimo. ¿Qué es lo que hay en nosotros? ¿Qué es lo que hay dentro de ti? Amén. Hay buenas cualidades, hay cosas que te hacen apegarte a Hashem, o hay cosas que te desligan de Hashem. Entonces, si la Torah hace crecer lo que hay dentro de uno mismo, hermanos, entonces tenemos que pensar qué es lo que sembramos, ¿de acuerdo? Entonces, si somos personas que tenemos el deseo de mejorar, las palabras de Torah, como cuando viene la lluvia, harán crecer ese deseo. Y no solo eso, sino que nos van a proporcionar las herramientas para corregir nuestra personalidad. La misma Torah nos va a decir, tienes que hacer esto o esto otro para corregir los defectos que tiene. Y por el contrario, si una persona no tiene la voluntad, ahora sí, no busca verdaderamente el cambiar, ¿verdad? No tiene esa voluntad verdadera y también que vaya acompañados con actos específicos para mejorar su conducta, sus defectos. Entonces, tristemente, escuchen, ¿por qué es importante este mensaje? Porque la Torah lo va a ayudar a que esos defectos se arraiguen más en su personalidad. Vean ustedes el mensaje, la Torah hará que esos defectos se arraiguen más en su persona. Y eso es terrible, ¿no? Eso es terrible porque la idea de estudiar Torah, la idea de pasarse 1, 2 horas, 3 horas, todo el día, es que la persona pues sea una mejor persona, ¿de acuerdo? Es que la persona sea mejor padre, sea mejor hijo, sea mejor esposo, la persona sea un buen vecino, un buen amigo, alguien con quien contar, ¿de acuerdo? Alguien que cuando se le pide una ayuda, ahí está. Alguien que cuando se necesita de él, proporciona la ayuda. En fin, alguien con el cual puedes encontrar una palabra de aliento, una palabra de consolación. Alguien que cuando se le pide hacer una obra para las cosas de Hashem, nunca la niega. En fin, eso es lo que... por esa razón nosotros estudiamos Torah. Pero imagínense ahora entonces que el estudiar Torah hará que todo lo contrario, ¿no? Que seas más orgulloso, altivo, soberbio, menos, ¿cómo se dice? Menos sensible. Híjole, eso es terrible, ¿no? Y lo triste de todo esto es que muchas veces la persona que pasa por esta situación simplemente no se da cuenta y piensa que está bien, ¿de acuerdo? Porque la persona diría, yo estudio Torah, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que yo sea grosero, que yo sea una persona mala, una persona negativa? ¿Cómo va a ser posible eso? Si estudio Torah todo el tiempo. Bueno, pues todo depende de la semilla que haya sido sembrada en nosotros. Amén. Así que si en nosotros hay buena semilla, hay buenas cosas, pues eso obviamente es lo que germinará y luego crecerá en nosotros. Amén. Bueno, pues este es el primer tema que dijimos que hablaría sobre la parashá de esta semana, la parashá Asinu. Oigan, escuchen. ¿Amén? Y hemos preparado otro tema pequeño con relación a la festividad de Sukkot. ¿Amén? Ya estamos a unos días de Sukkot y entonces pues tenemos que prepararnos, mis amados hermanos, porque es necesario, ¿de acuerdo? Saber qué es lo que vamos a celebrar, por qué la vamos a celebrar, entender, mis amados hermanos, cada una de las misbot
de Hashem. Amén. Entonces, espero, mis amados hermanos, bueno, vamos a hablar, como ya dijimos, sobre Sukkot. Amén. Bueno, llevamos buen tiempo, llevamos 38 minutos, así que vamos a estudiar, ¿de acuerdo? Ok. Vamos a pasar, les decía, pues la idea es muy simple. La idea es prepararnos, mentalizarnos que ya estamos a unos días de la fiesta de Sukkot, amén, la fiesta de las cabañas, de Hag Sukkot. Así que una fiesta, como ya sabemos, mis amados hermanos, muy alegre, muy gozosa, y espero de verdad que nos traiga eso, alegría. Entonces necesitamos alegrarnos, amén. Entonces, pero para alegrarnos pues debemos conocer algo de la festividad. Así que bueno, mis amados hermanos, vamos a hablar de Sukkot, y entonces vamos a hablar de esta época en la que tenemos que mudarnos, ¿de acuerdo? De nuestra casa, voy a decirlo así, de concreto, de madera, nuestra casa, la que habitamos pues en los días de nuestra vida, ¿verdad? De una casa de lámina, puede ser, o de lámina de zinc, o puede ser una casa como de tejas, o puede ser una casa de losa, ¿verdad? Entonces tenemos que dejar esa casa y mudarnos a una casa que no tiene techo, amén, o que sí tiene techo, pero es un techo endeble, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de mudarse a una casa sin techo, ¿de acuerdo? ¿Qué dice la Torá? La Torá dice en el libro de Vaikra capítulo 23, por favor, estos días son importantes para que leamos todo lo relacionado con la fiesta de Sukkot. En Levítico 23 dice, en la Sukkot, en las cabañas, habitarán por 7 días, para que sus generaciones sepan que yo los hice habitar, vamos a decirlo así, así protegí a los hijos de Israel en Sukkot, en cabañas, cuando los saqué de la tierra de Misraim. Amén. Eso es lo que dice la Torá. Ustedes tienen que habitar por 7 días en cabañas. Así que la Torá es muy clara. Amén. Miren, muchas comunidades hacen su cabaña dentro de su casa de oración, de su templo, ¿de acuerdo? Obviamente podríamos considerarlo como un arreglo, pero no es lo que dice la Torá, ¿de acuerdo? La Torá dice, tienes que habitar en una cabaña, en una suká, porque así hice habitar a los hijos, a los Bené Israel, cuando los saqué de la tierra de Misraim. Amén. Así que, ¿cuál es la mitzvah? Es que nos salgamos de nuestra casa, hagamos una cabaña, ¿de acuerdo? Y allí vivamos, habitemos durante 7 días, ¿de acuerdo? Entonces, durante 7 días tenemos que abandonar nuestras casas, ¿de acuerdo? Y tenemos que instalarnos en la suká lo más que se pueda, porque obviamente habrá momentos en que no se va a poder, pero durante 7 días hay la obligación, o más bien la mitzvah, de abandonar nuestras casas e irnos a vivir a la suká, ¿de acuerdo? Esa es la mitzvah. No tenemos por qué cambiarla, esa es la mitzvah, ¿de acuerdo? Entonces, la suká, hermanos, es una cabaña, en este caso, que consta de 4 paredes y un techo muy frágil que en hebreo se llama sejaj, ¿de acuerdo? Entonces, la cabaña es 4 paredes con un techo frágil, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a explicar cómo se hace el techo, ¿de acuerdo? Entonces, en esa cabaña vamos a comer, ahí vamos a estudiar,
Claro está, siempre y cuando, mis amados hermanos, si el clima lo permite, haremos esas cosas, ¿de acuerdo? También dormiremos en la azúcar, si es que, como decimos, si el clima lo permite, ¿de acuerdo? Entonces, comeremos, estudiaremos, dormiremos en la azúcar, ¿de acuerdo? También vamos a amueblar nuestra azúcar, diríamos, hacerlo como nuestra casa, ¿no? Para que nos podamos sentir lo más cómodo posible, ¿de acuerdo? Y con esta idea esencial, con la idea y con la sensación de que no necesitamos nada más en el plano material. O sea, salirse de la casa y poner lo indispensable en la azúcar es sentir esa sensación de que aunque estamos casi a la intemperie, no necesitamos más. Si tuviéramos solamente eso sería maravilloso, ¿de acuerdo? Porque nuestro pueblo Israel en el desierto así vivió, ¿de acuerdo? Así anduvo. ¿Y qué tenía? Pues no tenía su refrigerador, ¿verdad? No tenía su pantalla ¿qué diríamos? De 100 centímetros, ¿verdad? Como algunos de ustedes la tienen, no, nada de eso, ¿de acuerdo? Entonces, lo más cómodo que podamos sentirnos en la azúcar, sentir esa sensación de que con eso mínimo estamos bien, amén, no hay nada más. Como dice esa canción, Dayenu, suficiente, eso sería suficiente para nosotros, amén. Entonces, en este caso, mis amados hermanos, en Sukkot, en la fiesta de las cabañas, conmemoramos esa travesía que nuestro pueblo Israel hizo a través del desierto en su camino a la tierra de promisión. Pues obviamente desde que salió de Misraim empezaron a habitar en cabañas. Luego esto se extiende a causa del decreto de que van a morir las personas que habían probado a Hashem ya 10 veces. Se extendió durante 40 años. Amén. Si no hubiese pasado eso, entonces de todas maneras la fiesta de Sukkot ya se había dado y se conmemoraría ese trayecto que habrían tenido desde Egipto hasta la tierra prometida, ¿no? Si hubiese sido un año o meses, en cabañas se habitaría. Pero obviamente luego se extendió por el decreto de Hashem. Entonces, ahora mismo contamos esos 40 años. Y durante esos años, mis amados hermanos, cuando nuestro pueblo Israel anduvo en pleno desierto, Hashem les proporcionó comida, agua y cubrió todas las necesidades de nuestro pueblo. Amén. La Torah dice, nada te faltó. La Torah dice, tu pie no se hinchó. La Torah dice, tu zapato no se gastó, tu vestido no envejeció. De hecho, los hajamim enseñan que el vestido crecía con la persona. Amén. Se estiraba con la persona. ¿De acuerdo? Entonces, Hashem cubrió todas las necesidades. Necesitaban agua, ahí había una roca que lo seguía, que simbólicamente Shaul va a decir que era el Mashiach. Amén. Entonces, necesitaban comida, Hashem les ponía mesa en el desierto. ¿De acuerdo? Necesitaban comida, Hashem les dio pan del cielo. ¿De acuerdo? Entonces, durante esos años en el desierto, nuestro pueblo no tuvo necesidad de algo. Hashem les dio pan del cielo, pan de nobles comió, dice la palabra de Hashem. Amén. Pan de nobles. Según nuestros jajamín, mis amados hermanos, ese maná sabía lo que uno querría, ¿de acuerdo? Querría que te supiera a qué a pastel, sabía pastel. Quería lo que tú quisieras. Entonces, durante esos años, todas las necesidades de nuestro pueblo fueron cubiertas, ¿de acuerdo? Entonces, Hashem
durante todo este tiempo concedió su protección divina especial contra las inclemencias, diríamos, climáticas del desierto, que son difíciles, ¿no? Vivir, transitar un desierto es difícil, donde hay animales salvajes, donde hay otros peligros, animales ponzoñosos, animales que te pueden matar con una, como dicen, con una picadura, una mordida, ¿de acuerdo? Entonces, Hashem protegió a su pueblo Israel en el desierto. Obviamente, cuando hubo necesidad de castigarlos, pues también fueron castigados. Amén. Pero como ya dijimos, los castigos son buenos, también son buenos. Así que Hashem concedió su protección y no hubo momentos o tiempo más seguro, más maravilloso para nuestro pueblo Israel que cuando anduvo en el desierto. De hecho, también Hashem dice: me acuerdo de tu tiempo, ¿verdad? De cuando eras joven, cuando anduviste detrás de mí en el desierto. Así que podemos ver y podemos sentir, mis amados hermanos, que el tiempo en el desierto fue un momento especial. De hecho, la misma Torah, la misma escritura dice, obviamente, que cuando Hashem quiere corregir a su pueblo, dice: y la voy a llevar al desierto, porque el desierto es un lugar en donde Hashem se vuelve a su Padre Todopoderoso, a su Padre Celestial. Amén. Entonces, protección divina. Y de eso se trata la Sukkah. Amén. La Sukkah se trata de que, miren, Israel estaba acampando en Sitín y se estaban maquinando muchas cosas. El rey de Moab y Bilam Arashá, estaban maquinando cosas tremendas en contra de Israel. Y Israel estaba bien tranquilo. ¿Pero qué? ¿Estaba amurallado? No. Estaba viviendo en tiendas. Pero ¿quién lo protegía? ¿Quién lo cuidaba? ¿Quién estaba con ellos? Hashem. Amén. Viviendo en tiendas, en cabañas, y nuestro pueblo Israel estaba muy seguro. ¿De acuerdo? Entonces, vivir en el desierto fue una experiencia difícil, pero a la vez donde nuestro pueblo experimentó esa protección especial en contra de todo, en contra de lo que implica vivir en el desierto. Entonces, cuando las personas nos trasladamos a la Sukkah, y por eso es importante que estemos dando este tema, que tengamos esto presente en nuestra mente, cuando las personas nos trasladamos a la Sukkah, y en este caso dejamos la seguridad de nuestras sólidas casas, porque pues ya soportar lo que soportan nuestras casas, temblores y bueno, lluvias y cosas, son muy sólidas, ¿verdad? Entonces recreamos un poco, no del todo, recreamos un poco esa travesía que nuestro pueblo tuvo en el desierto, donde estuvo bajo la protección de Hashem, diríamos directa. De hecho, que hoy también lo tenemos directo, ¿de acuerdo? Pero allí se miraba, ¿no? Allí era muy palpable, ¿de acuerdo? Esa protección divina directa, ¿verdad? Que en este caso es la última instancia de protección que más nos debería importar, ¿de acuerdo? A veces la persona se preocupa por ponerle muchos cerrojos a su casa, por asegurarse, hace lo necesario. Ahora, no está mal asegurarse, protegerse. Nada más que lo importante es tener la protección de Hashem. ¿Amén? Eso es lo importante. Lo importante es que Hashem nos bendiga, nos cuide. Hashem está con su pueblo, con sus hijos. Entonces, ¿cuál es la protección que nos debe importar? Quizás no es la material, y eso es lo que enseña la festividad de Sukkot, sino la protección que nos debe importar es la protección de Hashem. Amén. Por eso es que no debemos salir de nuestra casa sin haber hecho tefilá a Hashem, sin pedirle. No podemos levantarnos de nuestra cama sin haber hecho tefilá. No debemos irnos a dormir a nuestra cama sin haber hecho tefilá. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que tenemos que pensar, porque
la protección de Shem es lo que cuenta. Ahora, hay muchos detalles, especificaciones en cuanto a cómo construir nuestra sukkah, ¿de acuerdo? Vamos a ver algunos detalles simples, no complicados, de cómo construir una sukkah para que pues nuestra sukkah, mis amados hermanos, cuente, diríamos, nos haga sentir al menos por un tiempo, por 7 días, que estamos como en aquellos tiempos de nuestro pueblo Israel en el desierto. Por ejemplo, hablemos de las paredes, amén. Las paredes de la sukkah pueden ser por lo general 3 o 4 paredes, porque podemos utilizar la esquina como diríamos, pues de una pared que tengamos en la casa, ¿no? Entonces, por lo general, 3 o 4 paredes deben ser construidas antes de colocar el sejad, el techo de ramas. Entonces, con esto estamos diciendo que lo que primero se construye son las paredes, y por último se le colocan el sejad, las ramas de cualquier árbol espeso, o como tenemos costumbre, las ramas de palma, ¿de acuerdo? Las paredes pueden estar hechas de cualquier material. En este caso, lo único que se pide es que sea capaz de soportar un viento promedio, ¿de acuerdo? Por eso es que algunos jajamín dicen, no hay que hacer cabañas con paredes de tela, porque debe soportar el viento, ¿de acuerdo? Sin embargo, algunos tienen la costumbre de ponerle tela, bueno, pues no pasa nada, ¿de acuerdo? Entonces, las paredes deben ser hechas de cualquier material, nada más que pueda soportar el viento promedio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya como les comentaba, algunos jajamim no sugieren usar tela, sino usar madera o paneles de acrílico, en fin, cualquier otro material un poco más resistente, ¿de acuerdo? Bien, el sejaj, el techo de hojas de palmera o ramas de bambú o esterilla, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que haya salido de la tierra, de eso se hace el techo, ¿de acuerdo? Entonces el techo de la cabaña debe ser de ramas o ramas de palmera, bambú, ¿de acuerdo? Entonces de eso se hace el techo del azúcar. Entonces, bien, a eso le llamamos sejad. Ahora, para el sejad, como ya les dije, podemos utilizar todo tipo de ramas. Lo que queremos es que sea un techo que nos cubra del sol, aunque no de la lluvia, ¿de acuerdo? O como si de cañas de bambú, cualquier otro tipo de plantas. Ajá. Entonces, normalmente se usan ramas de palmera. Claro está, en los lugares donde se puede conseguir. Lamentablemente ya existen muchos lugares en donde no se pueden conseguir ramas de palma. Ajá. Entonces, ahora también se pueden utilizar cortinas especiales hechas de cañas o de bambú. Ajá. Porque también se pueden utilizar con este propósito, ¿de acuerdo? Son o tiras de bambú amarradas, como cuando se utilizan para las ventanas. Esas también se pueden extender y pueden servir como techo, ¿de acuerdo? Bien, hablaremos de la sombra y de la lluvia, ¿de acuerdo? El techo, el sejad, en este caso debe ser lo suficientemente denso para que nos proporcione sombra, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser lo suficientemente frágil para que permita que la lluvia penetre en la sukkah, ¿de acuerdo? O sea que en este caso, cuando llueve, normalmente nos llueve en esta época, llega la lluvia y pues obviamente todo se chorree, como dicen en mi pueblo. Ajá.
Es importante entonces que una choza, decir que una choza impermeable, ¿no? Hay algunas personas que dicen, pues para no mojarnos y para no andar corriendo y no andar saliéndonos del azúcar, pues vamos a ponerle una lona, vamos a ponerle, pues sí, una lona plástica o algo impermeable. Una choza impermeable no se considera azúcar y por lo tanto, según Jajamín, no es válida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero, mis amados hermanos, que esto que estamos viendo nos sirva, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hablar ahora sobre a qué le llamamos residir en la azúcar, ¿de acuerdo? Vivir en la azúcar. Porque de eso se trata. Ustedes vivirán 7 días en Sukkot, ¿de acuerdo? Entonces, los Jajamín de nuestro pueblo explican que para cumplir con la mitzvah de residir en la azúcar, ¿no? Algo que digamos, viví en la azúcar 7 días, debemos dejar nuestra residencia primaria y establecernos en la azúcar. De hecho, si tuviéramos la oportunidad de hacer todas las cosas, de dejar completamente nuestra casa e irnos a vivir al azúcar, eso sería maravilloso, ¿de acuerdo? Entonces, dejar nuestra residencia primaria y establecernos en la azúcar. ¿Qué fue lo que dijeron los sabios de nuestro pueblo? Dijeron, durante los 7 días del festival de Sukkot, uno debe convertir la azúcar en su residencia permanente y su casa en su residencia temporal. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí cambiar los roles, ¿no? La azúcar, la casa permanente y la casa donde vivimos pues, todos los días del año, ¿verdad? En nuestra residencia temporal. Entonces, vivir, hermanos, en la azúcar significa que todas las actividades regulares que hacemos en la casa, ahora las debemos de hacer en la azúcar, ¿de acuerdo? Claro está, hay algunas cosas que no se pueden hacer, no vamos a ser tan estrictos, ¿de acuerdo? Algunos dirían, ¿y el baño? No estamos hablando ¿de acuerdo? Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar de la comida, ¿de acuerdo? Entonces, las comidas tienen que hacerse en azúcar, excepto cuando llueve. No vamos a estar en azúcar y comiendo nuestro caldo, y si está lloviendo, pues nunca vamos a terminar nuestro caldo, pues se va a llenar de agua, ¿de acuerdo? Entonces, las comidas tienen que hacerse en azúcar, como ya dije, excepto cuando llueve, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de las comidas que son formales, ¿no? O sea, todas las comidas, por ejemplo, si nosotros tenemos desayuno, almuerzo y cena, ¿sí? Desayuno, comida o cena, esas son las que tenemos que hacer en azúcar. Estamos hablando de las comidas formales, ajá. Y esas comidas que en nuestro pueblo cuando se come pan, ¿no? Cuando se dice la bendición Hamoxí, porque comemos pan, ¿de acuerdo? Y cuando decimos Birkat Hamazon, cuando damos gracias a Hashem, todas esas comidas deben hacerse en la azúcar. Ajá. Entonces, por eso, cuando comemos una comida con pan en azúcar, se recita la bendición Asher Kidishanu, Bemisbotar Bepsibano, Leisheb Ba Azúcar. Amén. Bueno, que nos santificas y nos ordenaste habitar en la azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, mis amados hermanos, eso con respecto a los alimentos. Mire, con respecto, por ejemplo, a los mesonot, que nos lleva a los pasteles, a las galletas, etcétera, también se deben comer dentro del azúcar, ¿de acuerdo? Entonces, pero cuando, por ejemplo, se come entre comidas, ¿no? Como una botana, como lo que se llama snack, no se dice la bendición del azúcar, ¿de acuerdo? Bien, hablemos sobre las botanas, sobre los snacks.
Entonces, un alimento ligero como una fruta, una ensalada, un café, se puede consumir fuera del azúcar, ¿de acuerdo? Los hajamim, sin embargo, elogian a la persona que durante Sukkot no come ni bebe nada fuera del azúcar. O sea, bueno, pues obviamente si podemos tomar nuestro cafecito, comer nuestra galleta en el azúcar, pues eso es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Dormir, algo más complicado en el azúcar, ¿de acuerdo? Dormir en la azúcar es parte de la mitzvah de residir en la azúcar, ¿de acuerdo? Sin embargo, obviamente, pues cuando se analiza esto de dormir en la azúcar, hay que revisar, hay que analizar algunos factores, ¿de acuerdo? Algunas condiciones tienen que darse porque, obviamente, por algunas circunstancias no se podrá dormir en la azúcar. Diríamos, una circunstancia por la que no podemos dormir en el azúcar es cuando hablamos de condiciones climáticas. Por ejemplo, cuando las temperaturas son muy frías, pues obviamente no se puede dormir. Obviamente cuando hay lluvia, no se puede dormir en azúcar, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante porque, miren hermanos, algunas personas dicen, no, es que si tú dices que hay que vivir en azúcar, así pasa esto, así pasa, tú tienes que estar allí. Todo con el propósito de decirnos que ellos no hacen azúcar por eso, ¿de acuerdo? Pero no, nosotros sabemos cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, si las condiciones climáticas no son propicias para dormir en azúcar, como hablamos ahorita, temperaturas frías, lluvia, no se podría, ¿de acuerdo? También podemos hablar de la condición física de cada persona. Por ejemplo, si la salud de una persona es precaria, ¿de acuerdo? Entonces no lo vamos a obligar a estar en azúcar. Si la persona es muy sensible al frío, ¿no? O es de una edad avanzada, pues no está obligado a estar en azúcar, ¿de acuerdo? No está. Claro está, hay muchas personas que dicen, pero yo sí puedo, yo sí quiero, y lo quiero hacer, pues obviamente, siempre confiando en Hashem, se podrá hacer, ¿de acuerdo? También en algunas áreas, en algunos pueblos, en algunos lugares, tiene que considerarse el tema de seguridad, ¿verdad? También la existencia de animales nocturnos, ¿no? Hay lugares en donde hay animales nocturnos que pueden ser fastidiosos, como los mapaches, los zorros en algunos lugares, o los mosquitos que son tremendos, los zancudos, los insectos, ¿no? Eso también tiene que considerarse. Entonces, termino diciendo esto: todas las actividades regulares que normalmente hacemos en la casa, como estudiar, leer, descansar, etcétera, si lo hacemos en azúcar, es una bendición, ¿de acuerdo? Debemos hacerla en el azúcar. Hasta aquí vamos a dejar el estudio de esta mañana, esperando, como siempre, hermanos, que lo que hayamos tratado de enseñar, Hashem nos bendiga todo. Vamos a esperar la fiesta de Sukkot y bueno, todo lo vamos a hacer, mis amados hermanos, con la esperanza de que, bueno, pues Hashem esté con nosotros juntamente con nuestro justo Mesías, Yehoshua. Sigamos teniendo un buen día de Shabbat. Shabbat Shalom a todos, hermanos. Hashem les bendiga.